¿Por qué dejé el alcohol? La segunda parte. Como les conté antes, a raíz del diagnóstico de mi hijo, yo tomé la decisión de dejar el alcohol o por lo menos dejar de consumir bebidas alcohólicas para festejar ocasiones, para celebrar cualquier tipo de evento como las personas normalmente hacen cuando tienen algún tipo de alegría, algún tipo de celebración. Yo no era la excepción, no era diferente. Me gustaba consumir bebidas alcohólicas desde muy temprana edad, joven, de muchacho, y durante muchos años lo hacía normalmente, como dicen, era un bebedor social, no era borracho, pero sí me había emborrachado en el pasado y sí sabía lo que era estar ebrio y consumir bastantes bebidas alcohólicas. Ya lo último, lo que más consumía los últimos años era vino, a raíz de que la familia de mi esposa les gusta mucho el vino y esa era la bebida de preferencia de ellos durante las cenas, durante las celebraciones o cualquier ocasión que se pudiera tener una excusa para destapar una botella de vino. Eso era lo que nosotros hacíamos. Y yo normalmente adopté esa costumbre y aparte de eso también había leído en algún libro, en algún lugar, que, que la bebida alcohólica, no tanto la bebida alcohólica, pero el vino rojo, era bueno para la presión alta. Y durante esos días, o por lo menos en esos últimos 2 años, estuve con un poquito de presión alta y no sabía realmente cómo controlarla y me preocupé. Y pensé, bueno, si tomo una copa de vino como es recomendable por los cardiólogos o por la ciencia o por la Asociación de Médicos de este país, dije, bueno, voy a tomar una bebida de alcohol, una copa de vino con la comida o una copa de vino después de la comida. Y a veces la copa de vino se convertía en dos o tres o cuatro o cinco o una botella o dos botellas porque ya éramos más de uno consumiendo y ya se convertía en fiesta y empezaba la borrachera y realmente eso era lo que se prestaba el consumo del alcohol de cualquier tipo. Pero por lo general pues, me tomaba una o dos copas de vino por noche y siempre tuve el control la mayor parte del tiempo de no excederme. Claro, cuando ya nos reuníamos en familia, en amistades, ya el exceso venía. Pero si estaba solo o solo éramos mi esposa y yo, sí me podía controlar a una copa o dos. Pero en fin, otra de las razones por la que dejé el alcohol, que son cosas que pasan en la vida, aparte del diagnóstico del niño, era de que yo estaba pasando por unos dolores, digamos que sentía un malestar en el cuerpo no normal y sobre todo en la región del abdomen, al lado derecho, que es donde uno tiene el hígado. Y entonces no recuerdo si les comenté anteriormente, pero por si no les comenté, en mi vida o en la familia existe la enfermedad que se conoce como cirrosis hepática, que básicamente es una enfermedad que ataca el hígado y suele a desarrollarse más o es más común en personas que consumen bebidas alcohólicas o en grandes cantidades o por muchos años, cosa que yo estaba haciendo los dos o había hecho los dos hasta ese momento. Y entonces en mi familia, por la parte de mi madre, siempre los hermanos de ella, por lo general, si no me equivoco, creo que todos murieron de lo mismo, de cirrosis hepática. Yo creo que su madre también, mi abuela, murió de cirrosis hepática y ya yo sabía que tenía el gen ese o por lo menos corría el peligro de que ese gen podía existir en mí y se podía desarrollar la enfermedad en mí también. Y a raíz de eso, cuando empecé a sentir esos dolores, empecé a ir al médico, a hacerme todo tipo de análisis de sangre, los rutinarios que los médicos suelen hacer cuando están tratando de investigar el porqué de la razón. Y ningún médico, creo que fui a tres diferentes médicos a buscar diferentes opiniones. Me hicieron ultrasonidos, radio X, pruebas de sangre, cualquier cosa. Y lo único que me encontraron fue que el hígado estaba un poquito hinchado, inflamado, pero que no tenía ningún tipo de señal de enfermedad o de que estaba en crisis. Mi cuerpo no exhibía ningún tipo de, o no dio ningún resultado para ningún tipo de aberración, ¿no? De algún tipo de problema que se reflexionara en mi cuerpo, que me causara algún tipo de daño o enfermedad ni a corto ni a largo plazo. Pero me dijeron, sí, simplemente cuando estés consumiendo ciertas comidas
date cuenta si alguna de ellas te da esa reacción. Y cuando consumas bebidas también, cualquier bebida, no tiene que ser alcohólica, date cuenta cuando la consumas, si te viene ese dolor, anótalo para que tú sepas cuáles son las comidas o las bebidas que te causan ese malestar o ese dolor. Y bueno, así fui, así empecé a hacer y noté que la comida realmente no me daba ese malestar o ese dolor y realmente ninguna bebida tampoco. Pero cuando consumía el vino, me di cuenta que me empezaba ese dolorcito, ese malestar que era como un polloncito, como que me estuvieran metiendo una agujita así pequeñita, así dentro del hígado y eso me pullaba y me molestaba y amanecía el siguiente día también con el hígado resentido, como dicen alguna gente que bebe mucho y no me gustó ese sentir. Y entonces para esos días me hice todos esos exámenes, digamos que en esos meses, fue cuando teníamos las citas médicas también para Alexander, que fue cuando descubrimos el diagnóstico de que tenía autismo. Y entonces, como vuelvo y le repito que soy un hombre de fe, creo en Dios y creo en la Biblia y creo que a veces Dios nos manda un mensaje, nos manda varios mensajes y el cuerpo reflexiona y el cuerpo avisa cuando algo anda mal. La mente también te avisa cuando algo anda mal. Y si tú no escuchas a tu cuerpo, escuchas a tu mente, escuchas o te das cuenta de las señales que la vida, el universo o que Dios te está mandando, entonces continúas haciendo lo que estabas haciendo. Y eso eventualmente te va a llevar a la perdición, te va a llevar a la enfermedad, te va a llevar al problema, a la crisis, bien sea crisis económica, emocional, mental, o en mi caso iba a ser una crisis física porque ya yo había visto más de una persona, no solo en mi familia, sino amistades también, que tenían ese mal de cirrosis hepática y realmente era una muerte lenta, una muerte muy triste. Y yo no quería pasar por eso porque uno, aparte, obviamente no quería o no quiero todavía fallecer a una edad corta, a una edad joven, pero que tampoco quería abandonar a mi hijo y no quería dejar lo que tenía propuesto en la mente, lo que eran mis sueños en ese momento, o lo que empezaron a desarrollar y a convertirse en mis sueños y en mis pensamientos, no los quería abandonar a una corta edad simplemente porque no quería escuchar o porque no quería poner atención y no quería dejar de beber. Y cuando me di cuenta de que esto era una señal y esto era un momento que la vida me estaba poniendo a prueba o que mi Dios me estaba probando, dije yo, ya, no voy a tomar más, no vuelvo a beber, esto se acabó. Hice una promesa interna que no iba a volver a beber hasta que mi hijo hablara y no quería celebrar nada hasta que mi hijo mejorara. Y así fue que hice, tomé la decisión de dejar de beber y hasta el sol de hoy ya van a ser 10 años, ahora en septiembre del 2025 van a ser 10 años que no pruebo una gota de alcohol, ni vino, ni cerveza, nada que tenga alcohol, que lo ingiera líquidamente. Por lo tanto, a raíz de eso también me di cuenta de que los dolores de hígado que estaba pasando desaparecieron por completo. Ya no amanecía mal del estómago ni del hígado, ya no sentía los pullones o las punzadas que me daba el lado derecho del abdomen. Ya no lo sentía, ya me empezaba a sentir mejor. Ya lo que dicen en inglés fog brain, que es como mente de neblina. Ya eso también, aunque no era tan grave para mí, ya vi que se empezó a aclarar mis pensamientos, mi cuerpo ya se sentía mejor y más fuerte. Y tomé la decisión de decir, bueno, ya que no voy a poder beber y sigo con el problema este de la presión, voy a tener que buscar otras medidas alternas que no sean medicina y que no sean obviamente el vino para poder regular y mantener mi presión a un nivel normal. Y todavía, hasta el sol de hoy, sigo batallando con eso y sigo haciendo cosas en mi alimentación, en mi rutina diaria con ejercicio para tratar de mantener siempre mi presión sanguínea, mantenerla baja. Confieso que los primeros 2 años después de que dejé de tomar fueron los más difíciles. No sabía yo que mi cuerpo estaba adicto o estaba dependiendo de una sustancia que no era parte de mi cuerpo, obviamente, que era el alcohol. Y yo sentía como una sed, como una ansiedad cada vez que estaba en una reunión o cada vez que miraba que alguien consumía alcohol
o que destapaba una botella de cerveza, una botella de vino, o un traguito, o miraba en la televisión una película, un programa donde la gente estaba consumiendo alcohol. Me recuerdo haber visto lo que le llaman en inglés un billboard, creo que en español se dice una pancarta así, en la carretera cuando iba manejando, publicando una de las cervezas que más me gustaba en su momento. Y me acuerdo saborear la cerveza, sentir una sed, un deseo horrible, grandísimo de quererme tomar una cerveza fría y no poder hacerlo no solamente por el miedo de la enfermedad, sino que también por la promesa que había hecho. Pero así eso también, como todo en la vida, uno se va acostumbrando. Esa ansiedad, ese deseo, esa preocupación por sentir que me hacía falta algo, ya empezó a mermar poco a poco, el tercer año, el cuarto año. Las personas también que te rodean, como habían dicho antes, que a veces uno tiene que empezar a soltar esas personas en la vida que no aportan nada, que no dan un apoyo positivo a la vida a tu vida en particular. Si estás escuchando esto y eres una persona que tal vez batallas con adicción, o tal vez tienes el mismo problema de alcohol que tenía yo, o tal vez necesitas algo y las personas que te rodean no te apoyan o no te dan aquel ánimo, aquel aliento, todo lo contrario, te quieren volver a bajar, te quieren volver hacia donde ellos están. En mi caso, no voy a decir nombres obviamente, pero los familiares o las amistades cerca de mí en esos años siempre me decían, pero ¿por qué vas a dejar de tomar? O sea, es que tu mujer no te deja, ¿cuál es el problema? ¿Quién dijo que estás enfermo? ¿Quién dijo que eso te está haciendo daño? Tienes que seguir buscando otro médico, no dejes de tomar. ¿Para qué no vas a dejar de tomar? Vas a hacer agua fiesta, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y yo siempre peleando con ellos, no físicamente, sino que defendiendo mi punto de vista, defendiendo mi autodiagnóstico médico y diciendo simplemente que ya no era algo que me hacía falta. Y en algún lado escuché o leí que cuando uno se empieza a decir algo seguidamente, eventualmente la mente lo empieza a creer. Y yo me empecé a decir que yo no bebía. Simplemente eso, no, yo no bebo. Donde quiera que iba, cualquier restaurante, cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier reunión familiar, como era costumbre, me ponían una botella, me servían un trago, lo que sea. Yo simplemente decía, no, yo no bebo, gracias. No, gracias, yo no bebo. No, yo no bebo, no tomo. Gracias por la bebida. Pero no, gracias, no quiero, no quiero. En los restaurantes, mi esposa pide un trago y me dice, ¿te vas a tomar un trago? Y le decía, no, mami, tú sabes que yo no voy a tomar, tú sabes que yo ya no bebo. Y así, poco a poco me fui acostumbrando, fui adaptando la mente a que ya la mente se acostumbró a eso y llega un momento que ya a uno no le hace falta, que uno dice, bueno, ya, no, esto no es parte de mi vida. Veo que la gente consume, que bebe, que se emborracha y yo simplemente no me hace falta, no lo necesito. Es más, en algunos casos, cuando veo que las personas tienen resaca o el malestar ese que da después de la bebida al siguiente día, le doy gracias a Dios que no bebo, le doy gracias de que me sacó de ese mundo, de ese problema o de esa pequeña adicción que tenía y así ya yo no tengo que pasar por esos malestares o esos dolores que son horribles cuando el estómago está alborotado, que la cabeza está que se quiere reventar del dolor y le duele a uno los cuerpos, los huesos, todo le duele a uno, no quiere ni levantarse de la cama, no quiere abrir los ojos, la luz le molesta, la bulla le molesta. Y es un dolor horrible, es como estar grave con una enfermedad que se está uno muriendo. Dependiendo de lo que consumiste la noche anterior, es la gravedad de la enfermedad. Y yo experimenté lo más grave de lo más grave. Yo una vez bebí tanto, bebí un producto que se llama aguardiente y me acuerdo que pasé como 2 o 3 días con ese malestar y de cama grave, con fiebre, vomitando y todo lo que uno puede pasar cuando uno tiene una gravedad así de que se quiere morir. No fui al hospital por milagro, pero de verdad que sí pude haber ido porque yo creo que estaba yo que me moría si hubiera seguido bebiendo más o hubiera bebido un día más o hubiera pasado un día más en esa situación. Creo que hubiera terminado en el hospital realmente. Cuando me levanto todos los días doy gracias a Dios porque sé que Él me salvó la vida, sé que Él me ayudó a poder salir de esa vida o de esa situación en la que estaba, que era una situación que me pudo haber perjudicado la salud en algún momento, pudo haberme cortado la vida y tal vez no estaría aquí en este momento o tal vez estaría agonizando o muriendo de esa enfermedad tan terrible lo que es.
Y una de las maneras, como vuelvo y repito, que yo creo que él me salvó la vida es mandándome el hijo que tengo, Alexander, que a raíz de su enfermedad me vi en la obligación de dejar de beber. Entonces todos los días le doy gracias a Dios, no por su condición, no porque es autista, sino porque yo sé que su diagnóstico o su malestar, su diagnóstico, su deshabilidad, es algo que me dio fuerza a mí, es algo que me salvó la vida a mí. O sea, yo lo miro a él y yo quisiera que él hablara, quisiera que él fuera un niño completamente normal o neurotípico, pero entiendo que no puede ser así y entiendo que la razón por la que lo tengo, él entró a mi vida, era simplemente para eso, para salvarme la vida. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene un propósito. Y cuando uno vive o está viviendo con un propósito, uno se da cuenta de que uno está aquí para algo grande, para hacer algo mejor o algo mayor. Todavía no sé si he encontrado mi propósito, tal vez este es mi propósito, o estoy viviendo mi propósito de otra manera, no lo sé, pero pienso que mi propósito está por venir y creo que va a ser algo grande. Creo que al final de la carrera, al final de la vida, al final de este maratón, cuando Dios mediante logre todos los sueños y las metas que Él ha puesto en mi mente y en mi corazón, sé que voy a haber encontrado ya mi propósito. Y pienso que Alexander es parte de ese propósito porque él es mi porqué. Como dicen en inglés, él es mi why, el porqué de las cosas, el porqué de todo lo que yo hago, todo lo que siento, todo lo que pienso. No hay un día que pase que yo no solamente no piense en él, sino que no solamente reflexione el por qué lo tengo en mi vida, el por qué él vino a mi vida, por qué me salvó la vida y por qué tengo que vivir agradecido todos los días por todas las cosas buenas y por las malas que me pasan, porque las malas son una enseñanza también, que lo ayuda a uno a crecer si estás pendiente, si te das cuenta de lo que está pasando, si tienes los ojos abiertos. Pero si estás como un gran orador del mundo de multinivel que decía, si estás como pescado en nevera con los ojos abiertos pero no ves nada, entonces vas a seguir tropezándote con la misma piedra, como dice, vas a seguir viviendo el mismo ciclo vicioso, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Llega un momento que te tienes que dar cuenta, tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que la vida te está hablando, de que Dios, si crees en Dios, te está hablando, Dios te está diciendo, te está mandando un mensaje para que escuches, para que te des cuenta y que no sigas por el camino que vas. Pero en fin, si te gusta este contenido, dale al like y hazte un suscriptor. Seguiré poniendo más videos de este tipo, o más audio, perdón, de este tipo de mi vida, donde relato diferentes historias que espero que te puedan ayudar a ti de alguna manera. Gracias.